Ahora sí, nos introducimos al curso y comenzamos con los temas. A la hora de crear un tutorial tenemos tres fases bien diferenciadas. La primera fase es la fase de producción, donde tenemos que seleccionar el tema del tutorial. Antes de involucrarnos en este tema, deberíamos averiguar si existe algún tutorial anterior sobre el mismo tema. Uno de los beneficios de esta cultura digital es que generalmente no tenemos que realizar las cosas una y otra vez. Quizás ya existe un tutorial sobre esto y tendríamos que revisar en realidad si lo podemos compartir o no. Pero en caso que no exista o el enfoque no sea el que necesitamos en este momento, entonces sí debemos continuar y hacerlo. Un tutorial tiene que estar enfocado a un tema específico. Si este tema es complejo, sería mejor separarlo en varios tutoriales de manera que cada tutorial tenga su tema claro y objetivo. Tienes que tratar que cada video tutorial no exceda de los 10 minutos. Cuanto más cercano a los 4 minutos, mejor. Luego tenemos que comenzar a trabajar con el guión. En realidad se podría decir que son los guiones. ¿Por qué? Porque el guión sería el proceso que vamos a seguir para crear el tutorial. Entonces podemos tener un guión que sea el vocal, lo que se va a decir. Podemos tener un guión del tipo storyboard, que sería con las capturas de las pantallas. Y podemos tener un guión general que abarque todos los puntos. En general podría ser muy bueno utilizar un software de presentación y en cada diapositiva hacer como una escena o tema que se va a tratar o subtema que se va a tratar con las capturas y lo que se va a hablar, lo que va a decir el que va a presentar el tema. También se puede hacer perfectamente en un procesador de texto. Luego tenemos que preparar el escenario. Si vamos a utilizar una webcam para que el que haga el tutorial aparezca en algún momento en la pantalla o aparezca en algún ángulo de la pantalla, entonces necesitamos un espacio físico donde lograr esa filmación. Y antes de seguir tenemos que practicar el guión. ¿Qué se va a decir? ¿Qué se va a hacer? Los momentos, las pausas. Esto es importante. Antes de comenzar a grabar, es necesario practicar el guión. Sé que muchos docentes tienen facilidad en multitarea. Si es tu caso, con practicar el guión te será sumamente suficiente. Al momento de grabar un video tutorial con la computadora, hay que estar atentos a muchos factores. Con la computadora, la pantalla, los sonidos. Por lo cual, quizás te suceda, como me pasó a mí varias veces, que el audio no queda natural, muy forzado. Por lo que me resultó mejor grabar el audio posteriormente y mezclarlo con el editor de video. Esta segunda forma toma mucho más tiempo, pero resuelve el problema. Es más, en varias oportunidades simplemente hice la captura de pantalla y luego, viendo el video capturado, escribí el guión vocal. Puedo decir que mis mejores videos tutoriales los realicé de ese modo, pero eso lleva muchísimo tiempo. Luego que tenemos todo listo, comenzamos con el momento de la grabación. Esta fase se llama fase de producción, pero en el preciso momento que nos ponemos a grabar, antes tenemos que probar todos los componentes. Es necesario probar las cámaras, las luces, micrófonos, los programas que vamos a usar, la computadora. Tenemos que probar absolutamente todo, cosa que cuando nos pongamos a trabajar estemos seguros que todo funciona correctamente y no perdamos tiempo valioso porque luego tendríamos que volver a grabar. La estructura básica de un tutorial tiene tres partes: el saludo introductorio explicando de qué se trata el tutorial, luego el contenido en sí y por último una despedida con un resumen de lo visto. Es importante la forma en que vos hablas. Realmente, si el tutorial tiene dos componentes importantes, el video y el sonido. En el sonido sos vos hablando, ¿sí? Entonces es importante que transmitas emoción a los estudiantes. Vos pensás que este tutorial que estaremos haciendo puede tener algunos minutos y si esos pocos minutos podemos transmitir emociones a los estudiantes, valdría mucho más. La última fase es la fase de postproducción, donde tenemos que mezclar todo. Si nos equivocamos al grabar, es mucho mejor no interrumpirlo. Es más práctico volver a repetir esa parte y luego, en la fase de postproducción, recortar lo que quedó mal. Por último, vamos a compartir este material. Una vez terminado, tenemos que hacer que llegue a nuestros estudiantes. Quizás YouTube, Google Drive, WhatsApp, Messenger. Esto no requiere de mucho tiempo adicional ni gastos, así que cuantos más medios podemos utilizar, mejor.
Cuando nos enfrentamos a este tipo de desafíos vemos o notamos que es muchísimo trabajo, pero lo cierto es que es un trabajo que se hace una vez y se puede compartir infinitas veces. Con el tiempo vas a ver que se pueden crear hábitos y estilos de producción que te van a hacer ahorrar muchísimo tiempo. Pero eso solamente se logra haciendo varios tutoriales y utilizando más o menos siempre el mismo software.